Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Vamos a continuar después con el relato. Vamos a hacer una pausa hasta este punto porque este grupo de versículos nos va a llevar a algunas conclusiones y el resto a otro tipo de conclusiones. Entonces vamos a avanzar por partes. Mientras ellos, dice el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas? ¿Verdad? De que estaban caminando en Emaús, que se le apareció a algunas mujeres, que se le apareció a Simón Pedro, y que Jesús, cuando partió el pan con estos dos de Emaús, ellos se le fueron abiertos los ojos. En el relato de Emaús es muy característico, como dice, que sus ojos le estaban velados. O sea, había una intencionalidad por parte de Jesús de velar esos ojos por un momento para unas cuestiones didácticas, y ellos después les son abiertos sus ojos, ¿verdad? Y ellos estaban comentando estas cosas. Ellos se juntan en ese momento con los discípulos que estaban reunidos, pero había uno que faltaba en ese momento. En ese momento no estaba Tomás. Bueno, faltaban dos, porque Judas. Y Tomás tampoco estaba, no sabemos por qué. Pero no estaba Tomás. Entonces ellos hablaban de estas cosas. Estamos situados hace más o menos 2000 años atrás, un día como hoy en teoría, que se recuerda a ese día de resurrección. O sea, fue ese mismo día que resucitó esto que estamos leyendo. Bueno, dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Apareció nomás Jesús, ¿verdad? No tocó la puerta, apareció. Y fue un susto para ellos, ¿verdad? Y sus palabras son: paz a vosotros, ¿verdad? Qué lindas palabras de Jesús. Paz a vosotros. O sea, toda esa carga emocional, esa tribulación que sentían ellos por lo sucedido, ¿verdad? De repente hasta podrían estar desesperados, decepcionados. Jesús llega y le dice: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero porque no puede ser. Si estaba muerto, y si le vimos, ¿verdad? Juan estaba ahí al lado de María viéndole a Jesús, ¿verdad? Que le dice ahí: he aquí tu madre, aquí tu hijo. Estaban ahí y vieron las heridas, y Jesús, cuando no tuvo ni la fuerza, pareciera, de llegar hasta la cruz, le pidieron ayuda a, ¿cómo se llamaba? Simón de Cirene. Y no podía ser. En 3 días era imposible que esté en pie, fortalecido, vivo, que es imposible. Y bueno, entonces, ¿qué pensaron primero? Que veían espíritu, ¿verdad? Era una cuestión tipo fantasma, que su cuerpo no era, ¿verdad? Una cosa así medio... ¿Qué es lo que vas a pensar también, verdad? Era muy difícil de absorber esa información. 38. Pero él les dijo:
¿por qué estáis turbados? Jesús se acerca con preguntas a los de Emaús y ahora a sus discípulos. Porque parece que cuando uno hace una pregunta de manera didáctica, el que se lo va respondiendo aprende. Por sus propios medios se responde y se le queda en la cabeza, ¿verdad? O sea, Jesús era también muy astuto en sus formas. Y les pregunta, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Y qué les muestra ahí Jesús? Y acá yo quiero que se rompa un mito del odio hacia Tomás o de una cuestión rara hacia Tomás. Jesús les muestra, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, ved, ¿verdad? O sea, ellos tuvieron la oportunidad de tocar las heridas de Jesús, verificar que era carne, que resucitó en cuerpo, que no era un fantasma nomás. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, que pensaban que era espíritu. Y dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo veis que yo tengo? O sea, con mucha claridad le está diciendo, resucité en cuerpo, con el mismo cuerpo que me mataron. Había algunas diferencias, sí, ya estaba glorificado, pero era el mismo cuerpo. Esto también un poco sirve para una enseñanza posterior que tiene que ver con nuestra esperanza futura que tenemos los cristianos, que tiene que ver con la resurrección. Hace poco falleció doña Mima, ¿verdad? De las comunidades, una señora que estuvo siempre, una señora de mucha oración. Y los cristianos, ¿verdad? Nuestro amigo también, su nieto, ¿verdad? Sus nietos que juegan fútbol con nosotros, son amigos nuestros, pueden tener la esperanza futura de la resurrección. Hace poco a Chipún le tocó ir a un lugar con una persona que estaba mal de salud. Él oró para que el Señor haga un milagro, también predicó el Evangelio, le hizo entregar su vida a Jesucristo. Dice que fue un momento donde esa persona prestó mucha atención, ¿verdad? Que en tantos problemas que tenía en el hospital no la pasaba bien, pero cuando él estuvo, cuentan los familiares que fue un momento donde sí, esa persona estuvo bien, ¿verdad? Y en el retiro nos enteramos que esa persona muere, ¿verdad? O sea, se oró por sanidad y murió. No solamente se oró por sanidad, sino que también se predicó el Evangelio. Y meditábamos nosotros con Chipún en eso, ¿verdad? Y decíamos, imagínate, el día que toque, que nosotros morimos y nos vamos ya con el cuerpo glorificado frente a nuestro Señor. Y allá a lo lejos le ve Chipún a la señora, ¿verdad? Porque uno pues tiene la expectativa de sanidad, ¿verdad? O sea, uno quiere que la persona se sane, pero a veces no se sana. Depende de la voluntad del Señor. Pero imagínate que le vemos ahí a la señora, a doña Mima, y hay tanta gente, o sea, mucha gente a mí me preguntó, ¿vos decís que mi papá, ¿verdad? Una persona específica me preguntó, ¿vos decís que mi papá se salvó? ¿Verdad? Y yo conocía la vida de su papá y, híjole, ¿verdad? En cuanto a salvación, uno no puede meterse demasiado y decir si se salvó o no se salvó porque le compete al Señor. Y uno dice, y si en la misericordia del Señor Él permite, lo salvó, ¿verdad? Y tenemos tantas historias, nos pasó una vez también con Francisco y Arnaldo que se fueron a visitar a una pariente, ¿verdad? Y ellos entran a la sala, predican el Evangelio, le hacen entregarse a Jesucristo, le cuentan esa noticia y parecía como que nunca se iba a morir, nunca se iba a sanar, era un estado muy raro, pero cuando salen ellos, ¿verdad? Después de un rato muere, ¿verdad? Y yo sé que todos tienen ese tipo de historia porque me las han contado, es impresionante eso, ¿verdad? Entonces la resurrección y la resurrección física, corporal, es una esperanza. De hecho que esa fue la discusión en 1 Corintios 15, que algunos decían que no había tal cosa como la resurrección y la resucitación del cuerpo, ¿verdad? Y Pablo hace una exposición magistral ahí y le dice, si no existe resurrección, entonces van a nuestra fe. Y acá Jesús se encarga
de demostrarles que no era un espíritu nomás, era con su cuerpo glorificado, y no solamente que le hace palpar y tocar eso, sino que pareciera que medio rara con su respuesta. O sea, si uno analiza así, no entiende de buenas a primeras. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies, dice el 40, vamos al 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? ¿Por qué me salí con comida en medio de este acontecimiento? ¿Qué le quería demostrar? Una necesidad básica humana, la comida. ¿Ustedes se dieron cuenta que Adán y Eva comían antes de la caída? Pues uno puede pensar que el hambre es consecuencia del pecado, ese hambre así medio, no sé, ¿verdad? Pero ellos comían antes de la caída. Y Jesús, que no tenía pecado, comía. Y con su cuerpo glorificado también comía. ¿Qué le estaba queriendo decir? Es el mismo cuerpo, glorificado, pero el mismo cuerpo es como una purificación, una redención de eso, ¿verdad? Tenéis algo de comer. 42. Entonces le dieron parte de un pez asado. Así que, hermano, hoy comemos asado. Quería aprovechar yo la situación y nos vamos a ver. Entonces, un pez asado y el postre, un panal de miel de grido. Mentira. Acomodaba todito no, un panal de miel, ¿verdad? Y dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Capaz hay muchas curiosidades detrás de esto del panal y del pez, pero bueno, el pez era un alimento básico para ellos. Jesús estaba muy relacionado con los peces, está todo el tema de la pesca milagrosa. Después, de hecho, vuelven a comer pez cuando se le aparece a 7 discípulos que relata Juan, ¿verdad? Y bueno, y la miel era dulce, la miel era algo esencial, básico también de comida. ¿Se acuerdan de la leche la tierra donde fluye leche y miel? La leche donde tierra, miel y fluye, cualquier cosa. Y bueno, y ahí está el pez y la miel, ¿verdad? Y él lo tomó y comió delante de ellos. Él comió delante de ellos. O sea, Jesús quería demostrarle que era un cuerpo, el mismo cuerpo que tenía anteriormente, ¿verdad? ¿Se acuerdan también, dato mínimo, ¿verdad? En la tentación, cuando pasaron los 40 días, relata el Evangelio y dice, tuvo hambre, ¿verdad? Era Dios, era hombre, pero tuvo hambre. O sea, era un ser humano. Bueno, hasta ahí lo que tiene que ver con el primer punto de la enseñanza de hoy, ¿verdad? Jesús quería demostrar, enseñar, que queden testigos conscientes de que Él resucitó con el mismo cuerpo que murió, ¿verdad? Él quería asegurarse de eso. Los discípulos no podían retirarse pensando que era un espíritu nomás. Iba a ser equívoco y no iba a cumplirse el objetivo de Jesús. Por eso se tomó el tiempo de enseñar eso, ¿verdad? Continuamos con el relato y acá tenemos otro tipo de conclusiones muy lindas también para la enseñanza sobre la resurrección. 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Hasta ahí.
Vamos de vuelta al 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. 2 puntos al lado. ¿Cuáles fueron las palabras? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. O sea, Jesús utilizando las escrituras para validar su mesianicidad, no sé si es una palabra, su estatus de Mesías, su mesianismo. Entonces dice, tenía que cumplirse, era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acá creo que, puedo estar equivocado, pero creo que no. Los judíos que comparten Antiguo Testamento con nosotros llaman a sus escrituras, ¿verdad? Que ellos no tienen la nueva revelación. De hecho, dicen que es luego, no sé, herejía por ahí para ellos. Ellos tienen algo que le llaman Tanakh, ¿verdad? Que es un grupo, es una palabra en hebreo que es la unión de 3 palabras otra vez al mismo tiempo. No sé si me acuerdo las 3, pero uno era la Torah, la T, Nebihim y Ketuvim. Torah son, como papá dice, los 5 rollos, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia, que son Mateo, Marcos, mentira, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, cuando acá dice en la ley de Moisés, se refiere a la Torah. Acá lo que yo suelo confundir, Nebihim y Ketuvim. Los profetas era Nebihim, ¿verdad? Y después lo poético es Ketuvim. Ok. Si vos a Ketuvim le sacás tú, tenés Kevim. Tenía que decirlo. No tiene nada que ver con la enseñanza, no te va a edificar. Pero si no te acordás cómo se decía, ¿verdad? Ketuvim, Kevim, ¿verdad? Entonces, la ley de Moisés en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Ese de los poéticos no era solamente salmos, también incluía los de sabiduría y eso, ¿verdad? Cantares. Bueno. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No hace falta ser demasiado sabio para entender qué nos quiere enseñar este versículo, ¿verdad? Jesús tenía la capacidad de abrir nuestro entendimiento. De hecho, encontramos oraciones de Pablo en sus cartas donde él dice que sean abiertos los ojos del entendimiento para sabiduría e inteligencia espiritual. Es una obra del Señor. Nosotros lo que tenemos a mano es buscar, porque dice que la fe viene por el oír. Jesús, para convencerle a esta gente, utilizó las escrituras. O sea, nosotros tenemos que sumergirnos en las escrituras, tenemos que conocer las escrituras, tenemos que buscar los detalles, buscar todo lo posible. Ahora que tenemos a mano la inteligencia artificial para hacer uniones, compilaciones, hay que tener cuidado, hay que saber escribirlo en la inteligencia artificial, no sea que te aprenda cualquier cosa, pero si tenés un mínimo de instrucción, hasta poder poner comentaristas específicos o grupos de comentaristas específicos y te va a ir trayendo las ideas y podemos ir estudiando y alimentándonos de la palabra. Y si hay algo que yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer y que difícilmente rechace, es una oración sincera diciendo: Señor, ábreme los ojos, ¿verdad? De hecho, que si haces esa oración, nomás luego ya es porque el Espíritu Santo ya está trabajando ahí contigo, ¿verdad?
Entonces, si tenés un mínimo de intención, tenés la fe de que es un obrar del Señor y andá para adelante. Y metete y sumergite en las Escrituras y van a ser abiertos tus ojos y tu realidad va a cambiar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. 46. Y les dijo, así, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Vamos a ir lento. ¿Qué fue? O sea, acaba de hablar de cosas que fueron y que son necesarias. La primera cosa que cita que fue necesaria es que el Cristo padeciese. Eso rompía con la comprensión mesiánica estándar del pueblo judío. No había una concepción mesiánica de un Mesías muriendo, siendo derrotado por su enemigo. De hecho, era todo lo contrario, ¿verdad? Él iba a derrotar a los enemigos. Pero acá que ven que murió. ¿Cómo es tu frase, tío, que sueles decir siempre? Cristo vivió. Es como gana perdiendo y da vida muriendo. Pero no era esperado eso. No era esperado, era todo lo contrario. Era derrota. Claro. De hecho, que ese pasaje de Isaías 53 parece que le fue oculto a los ojos de la gente, del siervo sufriente. Estaba ahí, siempre estuvo ahí el pasaje, pero nunca lo concibieron al Mesías sufriente. Hasta que sucede, yo creo que obligatoriamente en esta parte de Maús, ¿verdad? O sea, no obligatoriamente, pero sí, yo creo que sí o sí, dentro de lo que Jesús le enseñó a los de Maús y le enseñó a sus discípulos, está Isaías 53, del Mesías sufriente. Eso es, para mí está cantado, ¿verdad? Como dice Miqueas, más cantado que Puerto Montt. En karaoke familiar. Bueno, dice, era necesario, así fue necesario que el Cristo padeciese. Les dijo, era necesario que el Cristo padeciese. Que les quede claro a sus discípulos, era necesario que el Cristo padeciese. Empiecen a transformar ya su idea de Mesías. Ya les demostré que soy el Mesías, ya le resucité a Lázaro, milagro. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario. No se podía evadir la resurrección de los muertos. Por eso Jesús no accedió a la tentación, que era conseguir todos estos reinos sin pasar por la muerte, simplemente postrándose a Satanás y que él, que tenía una mínima autoridad, le iba a delegar esos reinos. No, era necesario, tenía que suceder la resurrección, porque si Cristo no pagaba el precio, la justicia divina no iba a ser saldada. Está el término propiciación, ¿verdad? Donde la sangre que cubría el propiciatorio cubría todo eso, y era la justicia de Dios, es el término, era satisfecha. Tenía que haber derramamiento de sangre. Algunos dicen que en Génesis, cuando Adán y Eva pecan y ellos se visten primero de plantas, después se visten de animal, del cordero, dicen que era porque hubo el sacrificio de ese cordero ahí. Eso no está explícito en el texto, pero es una conclusión bastante plausible, ¿verdad? Que ese cordero pagó el precio del pecado de ellos, ¿verdad? Y de hecho que todo el Antiguo Testamento vemos estos rituales de sacrificios pagando el precio de los pecados. Entonces tenía que morir y tenía que resucitar. Era necesario. Entonces ya tenemos dos cosas que eran necesarias. Uno, que padeciese. Otro, que resucitase de los muertos al tercer día. Y viste que acá dice... Ah, no, esto es escritura, no dice. Y 47.
Y que esta parte es fundamental, esto es lo que ya nos compete a nosotros. Que era necesario también, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que va a suceder durante todo el libro de los Hechos. Son los discípulos siendo reconocidos como testigos de la resurrección, predicando un mensaje en nombre de Cristo, como embajadores de Cristo, y ese mensaje tenía que ver con arrepentimiento y perdón de pecados. La humanidad ya no está totalmente condenada. Hay una salida. ¿Cuál es esa salida? Que por medio del arrepentimiento en Jesucristo uno puede tener el perdón de los pecados. El desastre que armaron Adán y Eva, pecando, insertando, dice, por medio de Adán entró el pecado y por medio del pecado la muerte. Todo ese lío que se armó con el pecado en la humanidad fue solucionado. Eso quiere decir que hay esperanza para nosotros. Quiere decir que hay esperanza hoy para las familias, para las sociedades, para todo aquel que invoque el nombre del Señor. O sea, vos podés estar viviendo una situación de mucha aflicción. Y esa aflicción, más directa que indirectamente, a fin de cuentas siempre, tiene que ver con el pecado. O sea, la depresión, la ansiedad, los problemas, matrimonio destruido, los griteríos, los celos, la envidia, todo lo que está mal es consecuencia del pecado. Y el mundo tiene ese problema. Y dice Mateo que envió Dios a Jesús para salvar al mundo de sus pecados. Y Jesús tenía que morir para concretar ese plan maravilloso. De hecho, que es el inicio del plan, ¿verdad? O sea, no sé si el inicio, pero la parte intermedia por lo menos del plan. Y a partir de ahí empieza una nueva era, si se puede llamarlo de esa manera, donde el Espíritu Santo enviado después de esto, ¿verdad? Porque Jesús él tenía que resucitar para ser exaltado, para enviarnos al Espíritu Santo. Y esa es la etapa en que estamos viviendo hoy, ¿verdad? De eso un poco trató el retiro, guiados por el Espíritu, porque los discípulos se iban y predicaban un mensaje en el nombre de Cristo, y Pedro en su primera predicación dice, ustedes que están viendo a esta gente que está hablando en lengua, ustedes están interpretando, y qué está ocurriendo, ya fue profetizado, esto tenía que suceder, esto dijo Joel, esto dijo David, y les van hablando con las escrituras al pueblo ahí presente que estas cosas tenían que acontecer. ¿Y cómo termina su mensaje? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ustedes van a recibir, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto que ustedes están viendo es para vosotros y para vuestros hijos. Así como ellos habían dicho, esa responsabilidad que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ahora había una solución para ellos y para sus hijos, pero tenía que ver con la fe. ¿En quién? En ese que ustedes crucificaron, le dijo. ¿Se acuerdan de Jesucristo, varón profeta? Y empiezan a predicar ellos hablando de eso. Inclusive Esteban, Pablo, hacen un recorrido magistral desde el Antiguo Testamento, diciéndole, esto tenía que cumplirse, esto tenía que ser, ¿para qué? Para que muera, resucite. Tenía que morir, tenía que resucitar. Y ustedes estuvieron ahí, ustedes lo vieron. Ahora, ¿qué haremos? Preguntaron ellos. Arrepentíos. Quita el control tuyo de tu vida, volvete a Dios, deja que Él gobierne y reconoce que Jesús es el enviado de Dios. Él es el Mesías, Él es Dios mismo hecho hombre. Y reconocerle como tu Señor, como tu máxima autoridad.
Nosotros somos enviados en tu nombre y ¡bam! ¿Verdad? En su nombre. Y se sanaba así que ya uno. Y eran liberados de las cárceles. El Señor respaldó ese mensaje para que así como Él les dio las pruebas y ellos estén convencidos de que Jesucristo estaba resucitado, ese poder de la resurrección era manifiesto en ese momento y hoy en el nombre de Jesús también podría llegar a suceder, como señales para un convencimiento de que Jesús es el Mesías, el Cristo, y que pagó nuestros pecados y que hay una esperanza y que ese Espíritu puede vivir en nosotros ahora. Entonces dice que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento, estamos en el 47, y el perdón de pecados, ¿dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Después en Hechos vamos a ver que dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Yo estoy haciendo acá el símbolo, pero tengo que hacer acá. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es concéntrico, es como esa gota de agua que se expande, ¿verdad? Empezó donde estaban ellos, Satanás todavía no aprendía, ¿verdad? Y por medio ahí de los fariseos eso genera una persecución para matar a los cristianos, pero eso le juega totalmente a favor porque el evangelio se va expandiendo. O sea, mediante esa persecución el evangelio hizo que se cumpla esto de irse para afuera. A Abraham ya le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso se va cumpliendo acá. Bueno. Entonces dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Acá está así la sentencia que afirma esto, ¿verdad? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y Jesús sabía que iban a haber testigos no oculares, nosotros, ¿verdad? Los que debemos de creer por medio de la Escritura, por medio de la predicación. Por eso es que le dice esas palabras a Tomás, bienaventurados los que sin ver creen, ¿verdad? Si bien a los anteriores le mostró, a Tomás también le mostró, pero a nosotros ya no nos aparece físicamente Jesús, ¿verdad? Ojalá que sí, a algunos les parezca también, ¿verdad? Y qué lindo sería, pero no hace falta que nos aparezca a nosotros personalmente para creer. Hay gente que dice, por ejemplo, famosos así ateos y eso, si Dios existe, que se me aparezca, ¿verdad? Y yo voy a creer en Él. Que venga acá a la tierra y que se muestre. Y una vez escuché que un pastor dijo, ya lo hizo. Y le crucificaron. O sea, tampoco es que creyeron porque le vieron ahí frente a ellos. Pero acá habían testigos. Dice que uno de los argumentos de Castillo de Cartas, frágil, ¿verdad? Que se derrumba tan fácil de los ateos. Vos no podés demostrar científicamente la resurrección de Jesús. Ahí hay ignorancia de punta a punta. ¿Por qué? Porque la ciencia estudia el método científico, situaciones controladas, experimentales, donde vos vas repitiendo y analizando y esto sucedió una vez y para siempre. Ahora hay otro método, de alguna manera científico, ¿verdad? Que es el método histórico, que dice que vos solamente necesitas demostrar con documentos confiables que Jesús estuvo vivo, ¿verdad? Que existió, ¿verdad? Si no existía no iba a morir, ni iba a rezar, no iba a pasar. Estuvo vivo, que fue crucificado, que murió y que después le vieron vivo otra vez. Y esos documentos existen y están demasiado bien documentados, respaldados. Inclusive hay testimonios fuera de la Biblia sobre la persona de Jesús, de gente del siglo I, siglo II, escribiendo sobre esos acontecimientos. Flavio Josefo, hay muchos. Entonces, Jesús se encargó de mostrarle a sus discípulos en ese momento que era real, les dio pruebas. Y nosotros hoy las seguimos teniendo, tenemos documentos
para ver que nuestra fe no está basada sobre un castillito de arena. Es tan fácil como demostrar que existió, murió y resucitó. Por eso que en la iglesia el Evangelio dice algunos entendidos y entiendo que es así. Tío, no querés repetir porque no va a salir en la grabación. Por eso el Evangelio no es un mero acontecimiento, un mero evento, sino es un acontecimiento histórico demostrable. Acontecimiento histórico demostrable. Para respaldar un poco lo que está diciendo Kevin, y eso fue demostrado, ha sido demostrado y seguirá demostrándose históricamente que Jesucristo vivió, murió y la tumba está vacía. Gloria a Dios. Bueno, el 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. En el libro de los Hechos se encargan de que entendamos de que los apóstoles fueron esos testigos y dicen que hay una intencionalidad de no darle un cierre concreto al libro de los Hechos. Es como que Pablo siguió predicando desde la casa alquilada ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque continúa el capítulo 29, continúa con nosotros. No existe el 29 en la Biblia, somos nosotros el capítulo 29. Somos esos testigos de su resurrección. Ese es el mensaje de salvación que tenemos para nuestros amigos, familiares, conocidos y desconocidos. Que hay una esperanza, que el pecado fue derrotado, que el pecado fue vencido por medio de Jesús. Y que ese Jesús quiere vivir dentro tuyo por medio de su Espíritu Santo para rescatarte de todo ese desastre y que vos puedas vivir para su gloria, para su propósito eterno. 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces dice, he aquí, el 49, yo enviaré la promesa de mi Padre. Jesús prometió, de cierta manera, al profetizar su muerte, que iba a morir y que iba a resucitar. Y lo cumplió, ¿verdad? Haciendo un análisis, si el Evangelio de Juan, capítulo 2, donde él dice, derriben este templo y en 3 días lo levantaré, ocurre al inicio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Entiendo que ahí está dividida un poco lo que piensan los conocedores, ¿verdad? Los eruditos, pero algunos dicen que la purificación del templo ocurrió 2 veces. Una al inicio del ministerio de Jesús, con el Evangelio de Juan, que echa las mesas y hace todo ese tema, y ahí dice, derriben este templo que en 3 días los levantaré. O sea que por lo menos ya 3 años antes Jesús anticipó su muerte y su resurrección. Porque también se tiende a decir que la primera vez que, bueno, es que en realidad la primera vez que lo dice claramente, se lo dice a Pedro cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, es necesario que muera, ¿verdad? Y que resucite al 3er día, y le dice, tal cosa no te acontezca y todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos las profecías de 700, 400, 1000 y 2000 también, y si queremos el calcañar y todo eso, hablando de este acontecimiento, Jesucristo mismo hablando de este acontecimiento, y bueno, él encargándose de que quede muy claro a sus discípulos que sean testigos de esto, ¿verdad? De que Jesús muere y resucita. Entonces aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Entonces él prometió que iba a morir y que iba a resucitar y lo hizo. Prometió que iba a enviar a su Espíritu Santo y 40 días después, o 50, Pentecostés, ¿verdad? Envía a su Espíritu Santo.
relatado en Hechos capítulo 2. Y Él prometió en Hechos que va a volver. Ese todavía no pasó, pero va a volver. Y recordar hoy la resurrección y tener el Espíritu Santo en nosotros es una garantía de sus promesas. Nosotros somos adoptados hijos de Dios y Jesús es heredero de Dios, y como nosotros somos coherederos con Cristo, todos esos beneficios de Jesús vienen a nosotros por medio del Espíritu Santo, para todo aquel que cree y que se sumerge en Cristo y Cristo se sumerge en Él. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Y dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. Nosotros ya sabemos que envió, ¿verdad? Ya ocurrió eso. Nosotros no tenemos que esperar, ya pasó. Y le dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron en Jerusalén a esperar que les envíe el Espíritu Santo. Y ahí empezó una revolución. Empezaron de 12, ¿verdad? 120, y los que ya habían escuchado, en la primera predicación, ¿cuántos se convierten? 3.000, ¿verdad? Después creo que hay otro de 5.000 hombres, ¿verdad? Se empezó a expandir de manera de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando ellos hablan en lenguas, dice que vinieron de todos estos pueblos y cada uno entendía en su propia lengua. Y hoy estamos 2000 años después y no pudieron cortar el mensaje de Jesucristo. ¿Se acuerdan que hay una parte en la Biblia donde aparece, creo que es Gamaliel, donde sabiamente dice, si esto es de Dios no lo van a poder tener? Pero si es un invento humano ya le pasó, y creo que le menciona a uno que se llamaba Teudas, menciona a otros más, que se levantaron, tuvieron sus seguidores, murieron ellos y murió todo. Pero esta muerte fue lo contrario. Esta resurrección, ¿verdad? Los otros no resucitaron. Fue lo contrario. Y esa esperanza de sus promesas tenemos hoy. Tenemos la promesa del fruto del Espíritu, tenemos la promesa de la resurrección, tenemos todo lo que incluye el fruto del Espíritu, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que celebramos nosotros hoy cuando celebramos la resurrección de Cristo. Gloria a Jesús. Oramos. Señor Jesús, muchísimas gracias por haber entregado tu vida, Señor, en obediencia al Padre y también voluntad tuya, Señor, por amor a tu creación, Señor. Una creación que durante años y miles de años te ha deshonrado, una esposa que ha adulterado, Señor. Pero tú en tu paciencia, en tu plan perfecto, has guiado durante toda la Biblia un mensaje de esperanza mesiánica que no solo vino a liberar a Israel, sino que a todas las naciones, Señor, incluyéndome a mí, Señor, incluyéndole a mi hermano que está aquí, a los que están escuchando, Señor. Tú pensaste en cada uno de nosotros en esa cruz, Señor. Has recibido ese dolor, has sufrido, te has quedado ahí, Señor, ante los insultos, ante los desafíos de esa gente que se burlaba. Por amor, Señor, a tus hijos, a tu creación, a tus hermanos hoy adoptados, Señor. Gracias, Jesús. Celebramos
ese triunfo sobre la muerte, Señor. Impresionante, Señor, lo que has hecho, impresionante. Nunca antes, Señor, por voluntad propia, alguien se ha levantado entre los muertos, Señor. Tú en tu Trinidad, por medio del Padre y por medio del Espíritu Santo, venciste la muerte, Señor. Cumpliste con toda justicia, Señor. La paga del pecado era la muerte y tú la cumpliste, Señor. Y hoy somos libres. Hoy estamos de fiesta, Señor, porque tú has cumplido con todo, Señor. Tetelestai, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén.